Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a todos y cada una de esas personas que se están conectando ahora mismo a nuestro servicio virtual. En esta noche el servicio estará siendo dirigido por las damas de nuestra iglesia Faro de Salvación. Estaremos contando con una hermosa disertación y con hermosas adoraciones, pero todavía no es tiempo. Antes de eso vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor en Romanos 15 del 5 al 6. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar orando para que el Señor esté dirigiendo este bello y hermoso culto y esté tratando con cada una de nuestras vidas de manera personal. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te adoramos y exaltamos tu santo y divino nombre. Te damos gracias porque en este momento podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu cariño, podemos sentirte con cada uno de nosotros a través de nuestros teléfonos o televisores. Señor, te pedimos que en este culto, Señor, seas tú moviéndote, seas tú a pesar de la distancia tratando con nuestras vidas, que cada adoración, que la prédica, Padre, seas tú tratando con cada persona, Padre, que le escuche y que escuche las adoraciones, que a pesar de la distancia podamos estar conectados por tu Espíritu Santo, Padre, que esté en todo lugar con cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú la guía y el centro de este servicio y que podamos sentirte solo a ti, que adoremos tu santo y divino nombre. En ese mismo orden y luego de esa poderosa oración vamos a estar presentando a nuestra adoradora invitada de la noche. Es una mujer virtuosa que se ha preparado a nivel secular y también se ha preparado a nivel espiritual. Ha sido pastora por más de 10 años junto a su esposo de la iglesia Rey de Reyes de Palenque. Y con nosotros, Patricia Ferreira. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Su hermana pastora Patricia Ferreira, agradecida del Señor por esta preciosa oportunidad de poder adorar al Señor juntamente con ustedes. Bendecimos de manera especial a mis pastores, pastora Mauri, cariñosamente, y mi pastora Evelyn, y a toda la congregación. Qué bueno es adorar a Dios. Y quiero invitarte que puedas, ahí donde estás, levantar tu mano en este momento y poder darle la gloria y la honra a quien gloria merece. Aleluya. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y vamos a darle la honra al Señor y decirle: Señor, yo vine a adorarte. Estoy aquí, no importa que esté en lo virtual, yo quiero adorar tu persona, yo quiero adorar tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Sí, Señor, aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti, sí, Señor, todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor, y vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Aleluya. Y pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar
conmigo. En los atrios estoy, Señor Jesús, sí. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Vamos, díselo a Él. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Díselo al Señor. Obra ahora en mi interior y hazme un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor, y vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración, y déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar, adorar. Y pongo mi ser, sí, a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Yo quiero llenar y quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor: esta leve tribulación momentánea producirá en ti un excelente eterno peso de gloria. Escucha esto. Aleluya. Se me ha hecho fuerte el proceso, se me ha desgastado hasta la piel. Aleluya. Ya se me han secado hasta mis huesos. Pero ¿saben qué? Pero aún así no dejo de creer. Se me ha hecho fuerte esta batalla, pero aún así yo te bendeciré. Sí, Señor. Y aunque mi carne esté deshecha, oh, yo he perdido todo, pero no mi fe. En medio del proceso a ti clamaré, en medio de la prueba te bendeciré, en medio de mi angustia yo te cantaré. Tú siempre has sido Dios, tú siempre has sido fiel. Aunque venga el proceso a ti clamaré, aunque venga la prueba te bendeciré, aunque venga la angustia yo te cantaré. Tú siempre has sido Dios, tú siempre eres fiel. Eres fiel, Él está ahí a tu lado. En medio del proceso se me ha hecho fuerte esta batalla, pero alguien aquí le puede bendecir. Pero aún así yo te voy a bendecir, Señor. Y aunque mi carne esté deshecha, oye bien, lo he perdido todo, pero yo no pierdo la fe. En medio del proceso a ti clamaré, en medio de la prueba te bendeciré, en medio de mi angustia yo te cantaré. Tú siempre has sido Dios, tú siempre has sido fiel.
alguien que puede decir, yo te voy a bendecir, Señor, por encima de todo, con pandemia y sin pandemia, yo le voy a adorar. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Aleluya. En medio del proceso, porque sé que viene algo grande para mi vida. En medio del proceso a ti clamaré, te bendeciré. En medio de la angustia yo te cantaré. Tú siempre has sido Dios, tú siempre has sido fiel. Aunque venga el proceso a ti clamaré, aunque venga la prueba te bendeciré. Aunque venga la angustia yo te cantaré. Tú siempre has sido Dios. Luego de haber disfrutado de esas maravillosas adoraciones y de esa voz tan preciosa que el Señor le ha regalado a nuestra hermana Patricia, vamos a pasar al plato fuerte, así que todavía queda más, no se desconecten. Ahora con nosotros va a estar disertando la palabra y ministrando nuestras vidas un hombre valeroso que actualmente es el tesorero del presbiterio de Jaina. Lleva 10 años junto a su esposa Patricia, liderando la iglesia de Palenque, Rey de Reyes. Con nosotros, nuestro hermano Bolívar Sánchez. Dios te bendiga, hermano y amigo que está conectado con nosotros en esta noche. Agradecido de Dios por esta gran oportunidad que nos ofrece. Agradecido de nuestros pastores Rafael y Evelyn Peña. Y queremos bendecirlos en el nombre del Señor y saludarlo con afecto en Cristo. Es una bendición para nosotros tener este privilegio de traerle la palabra del Señor por esta vía. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y amigos, quisiera leer en la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que Dios ha puesto en nuestro espíritu para este tiempo. Y es la importancia de nuestro culto personal. Escuche bien, importancia de nuestro culto personal. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche y pedimos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Ayúdeme a orar ahí donde está. Pídale al Señor que traiga una palabra a su espíritu, porque es necesario que en este tiempo tengamos un culto individual, racional. Bendito sea el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra es para ti, Maestro. Yo te pido que tú ministres los corazones y las almas de cada persona que va a escuchar esta palabra. Bendito sea el Señor. Importancia del culto racional. La iglesia está acostumbrada a tener un culto colectivo. Quiero decir, a ir al templo, a recibir un tiempo de adoración, a escuchar una palabra. Está acostumbrada a un predicador que lo ministre. Está acostumbrada la iglesia a alguien que le ponga la mano, a alguien que le hable de parte de Dios, a alguien que le motive a adorar, a alguien que le motive a orar. Está la iglesia acostumbrada a alguien que le diga, ahora vamos a orar por los enfermos, pónganse de rodillas, ahora pónganse de pies, ahora levanten sus manos. Eso es el culto colectivo. Por mucho tiempo la iglesia ha vivido en gran parte, es decir, un alto porcentaje de los cristianos solo practicaban el culto colectivo y hoy día todavía solo lo practican, de manera que si la iglesia da
un servicio los domingos, ese tipo de hermano solamente tiene un culto, solamente tiene un tiempo de adoración, solamente se conecta con el Señor, solamente lee la palabra ese día que hay culto en la iglesia de manera colectiva. ¿Cuál es el peligro de eso? Primero, el culto colectivo no representa tu vida espiritual, tu vida personal, tu relación con Dios. En el culto colectivo, aunque no es malo, porque la misma Biblia nos llama a congregarnos. El apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo siempre digo, como algunos tienen por mala costumbre. De manera que con este mensaje no buscamos que tú desarrolles un culto personal, individual y que vayas a entender que no necesitas congregarte. Por el contrario, lo que queremos es desarrollar en todos los que nos escuchan es una mentalidad individual que impacte lo colectivo. Es decir, es que tú entiendas cuán importante es tu culto personal con el Señor y que entonces eso lo acompañes con el culto colectivo congregándote en una iglesia. Fíjate, hermano, cuando una persona solamente depende de lo que pasa en el culto colectivo, y ya lo explicamos lo que es el culto colectivo, que no es más que el servicio que se celebran en los templos donde acuden los hermanos. Y allí hay una palabra, allí hay un mensaje, allí hay un grupo de adoración, allí hay alguien que dirige oraciones. Y bueno, los hermanos se han acostumbrado a ese culto colectivo y en esta pandemia, en este tiempo de cuarentena, donde nos cerraron los templos, donde la salud pública ordenó que se cerraran los templos, esos hermanos acostumbrados solamente al culto colectivo, esos hermanos se enfriaron, esos hermanos se frustraron, esos hermanos se desanimaron, esos hermanos perdieron la fe. Muchos de esos hermanos necesitan un 911. Muchos de esos hermanos necesitan un reencuentro personal y colectivo con el Señor. Fíjense, cuando una persona solo va a la iglesia y no tiene un culto personal, como nos enseña la Biblia y como el mismo apóstol Pablo, que escribió a los romanos, nos exhorta. Cuando un hermano o una persona no tiene un culto personal, no podemos decir que tiene una relación con Dios. Cuando una persona solo depende del culto colectivo, pudiéramos decir que pertenece a una asamblea, que pertenece a un grupo, pero individualmente no tiene una relación con el Señor de adoración. Miren lo que dice textualmente el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, vayan personalmente a la presencia del Señor y háganle un culto. Preséntense delante del Señor como un sacrificio vivo, porque para orar, para hacer un culto, hay que hacer un sacrificio. Pero él aquí lo que está diciendo es, vayan cada uno de manera individual a la presencia del Señor y oren, pidan perdón, ministren el Espíritu, preséntense delante del Señor, mediten en el Señor. ¿Cómo nosotros podemos hacer un culto racional? ¿Cómo puedo yo tener un culto individual personal? Bueno, la Biblia nos da algunas pautas, pero para hacerlo sencillo, usted va a la presencia de Dios. Ahí no hay nadie, solamente usted. Y usted ora al Señor. Y si quiere tomar el modelo bíblico de la oración, tómelo. Pida perdón por sus pecados,
pida por sus necesidades, pídale al Señor que haga su voluntad en su vida, pídale al Señor que le ayude a perdonar, perdone si se encontró con algo en su corazón. Pero por ejemplo, ¿cómo hago yo el culto personal? El culto racional mío, es decir, lo que yo le doy a Dios, que de eso es que estamos hablando, de ese culto racional. Bueno, yo me arrodillo, medito qué he hecho en el día, si encuentro algo, pido perdón al Señor, paso a adorar al Señor, canto una alabanza, me entrego en alabanza hasta entrar en la atmósfera del Espíritu. Y luego entonces el mismo Espíritu muchas veces me pone a orar por necesidades, a orar por la familia, por los pastores, por los inconversos, por el país, me pone a orar. Y en ese tiempo de oración yo puedo sentir la presencia de Dios solo. Y entonces, luego de ese tiempo de oración, leo la palabra, medito en ella. Y muchas veces después que leo la palabra, canto un coro. Obviamente yo no lo hago como si fuera un servicio. Y ahora vamos a orar, ahora vamos a tener el devocional, ahora el mensaje, porque yo estoy solo. Pero ahí yo hago mi culto de oración, de adoración, canto coro, leo la palabra, intercedo, medito en la palabra, medito en lo que el Señor está ministrando a mi vida. Procuro sentir la presencia de Dios. En ese culto racional y personal, lo único que yo no hago es colectar ofrendas. Pero cuando yo le hago el culto personal al Señor, yo siento una satisfacción profunda. Y yo te quiero decir algo, amado hermano. Te quiero decir algo. Si en lo personal tú no sientes la presencia de Dios, si en lo personal tú no sientes que llega al trono del Señor, no te sientes conectado con el Señor, si en lo personal tú no sientes libertad para adorar, puede ser que haya algún problema. Porque cuando estamos en el culto colectivo, que hay alguien predicando, que hay alguien cantando, la atmósfera se llena de la presencia y cualquiera lo puede sentir. Hasta los amigos sienten la presencia y dicen, pastor, me engranojé. En el culto colectivo, cualquiera siente la presencia de Dios porque es la atmósfera que está cargada de la presencia. Pero si en el culto personal tú no sientes la presencia, es probable que la presencia no esté en ti, aunque tengas el sello del Espíritu. Pero es probable que la unción del Espíritu Santo, si tú no la sientes personal, es probable que no esté en ti. Si tu corazón no tiene una devoción y una libertad para adorar, es triste y para orar, es probable que haya algún problema espiritual en tu vida. Es muy triste que algunos cristianos dicen que no pueden orar, que no encuentran comunión. Es muy triste que algunos cristianos de manera personal no pueden pasar un tiempo en la presencia de Dios. Es muy triste que algunos cristianos de manera personal no sientan la libertad espiritual para orar, para interceder, para adorar al Señor. Eso es un asunto muy serio, porque si de manera personal nosotros no tenemos la libertad para orar, para adorar, para interceder, puede ser que nosotros mismos todavía estemos atados. Yo te exhorto, hermano y hermana, a desarrollar tu culto racional, tu culto personal con el Señor, porque de ello depende la guianza del Espíritu Santo de manera individual a tu vida. De ello depende que tú tengas una relación directa con el Señor. De ello depende tu fortaleza personal, tu convicción de que Dios está contigo. De ello depende que en medio de procesos, de pruebas, de soledad, de persecuciones, de cuarentena, de pandemias como la que estamos viviendo, tú te puedas mantener firme en el Señor. El mundo cada día va de mal en peor.
esto del coronavirus, sea creado o no, tenemos que verlo como parte de los principios de dolores. Y esto no es lo peor aún está por venir. De manera que cada uno de nosotros tenemos que procurar tener un culto devocional personal delante de Dios, donde nosotros todos los días saquemos un tiempo de calidad para orar, para leer la Biblia, para adorar al Señor, para procurar sentirle. Como decía el salmista David, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que no haya lugar para el Señor. El salmista David intimidaba con el Señor. Eso es lo que hace que uno se mantenga en victoria. Cuando uno no depende de lo colectivo, hermanos, nosotros nos mantenemos en victoria. No importa lo que pase en el culto. Y déjeme decirle algo muy importante. Cuando la iglesia se congrega en el culto colectivo, lo que pasa en el culto colectivo es el resultado de lo que vive cada hermano de manera individual en su culto racional. Muchas veces los ministros estamos en culto racional, en experiencia, en encuentro con Dios, y vamos al culto colectivo lleno de la presencia, con unción, con fe. Pero hay 200 hermanos que no oran, que no están en comunión, y aunque la atmósfera y la gloria esté ahí, muchas veces salen vacíos, no sienten la conexión. Los hermanos que tienen un culto racional y personal con el Señor, cuando la atmósfera se llena, ellos están conectados. Cuando hay una palabra de Dios, hay una palabra del Espíritu, ellos la reciben porque están conectados en el Espíritu y han ido al culto colectivo con una devoción personal. Y esos hermanos con devoción personal, no hay que invitarlos mucho a orar ni a ayunar. Ellos tienen una vivencia, tienen un hambre, una relación, una sed de Dios, que se mantienen conectados en el Espíritu, se mantienen llenos de la presencia. Y entonces cuando van a la iglesia, que se comienza a adorar, que alguien comienza a predicar, ellos están conectados. Pero los hermanos que no tienen culto colectivo, que no tienen culto personal, van a la iglesia y están como fuera de la atmósfera. Y hay que entrarlos en la atmósfera. Muchas veces van a los templos y cuando se manifiesta la presencia de Dios, ellos ni se dan cuenta. Dios está hablando y ellos ni se dan cuenta. El Espíritu Santo se está moviendo y ellos están ajenos a ese mover. Alguien está hablando en lenguas y lo ven raro, porque ellos están desconectados de manera personal. Y así se pasa mucho tiempo en las congregaciones, alimentándose solamente de lo que pasa en el culto. Hermano, es como que tú vivas en la calle y en tu trabajo o donde tú te pasas el día, hagan una comida y coman todos. Pero tú en tu casa no comes nada, ni en la noche, ni te desayunas, ni nada. Eso no va a ser suficiente. Lo que pasa en el culto colectivo no es suficiente. Miren, congregarse, el culto colectivo de la congregación es como un 10% de la vida espiritual, de la vida de un cristiano. Si tú no tienes un culto personal, racional, estás en peligro. Estás frito, estás en problema. Porque en lo personal, tú no tienes una intimidad con el Señor. Y en este tiempo de crisis, cada cristiano, cada persona necesita tener un culto racional, donde tú, hermano, hermana, te vayas a la presencia de Dios y ores y adores, interceda y leas la palabra y procure que el Espíritu te hable y procures tener contacto con el Señor. Yo te exhorto, hermano y amigo, que desarrolle tu culto personal, que te vayas a la presencia de Dios a orar. Solo tienes que disponer tu corazón, sacar un espacio del día. Puede ser al final de la jornada, en la noche, o tempranito en la mañana, o de madrugada a las 3, a la hora que para ti sea más conveniente, que tú puedas sacar un tiempo, media hora, una hora, puedes comenzar hasta con 30 minutos, media hora, a hacer un culto personal.
Y yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Cuando tú tienes un culto personal, tú tienes una agenda personal, que amén de lo que pasa en los templos, de los programas de los templos, tú tienes tu agenda personal de ayuno, de oración, de adoración, de tu culto, de estar conectado con el Señor. Tu vida es diferente. Ya ahí tú puedes decir, Jehová es mi pastor, Jehová te guía. Ya tú no estás siendo guiado solamente por lo que pasa en la congregación. Tú estás alimentándote lo suficiente como para estar fuerte espiritualmente. Así que, hermano y amigo, desarrolla tu culto personal. Eso es lo que te va a traer la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor ponga en tu corazón ese deseo de estar en su presencia y de orar y de buscarle y de estar intimando con Él. Que Dios llene tu alma de su gloria, que te dirija, te llene de su palabra y tú sientas fortaleza espiritual. Dios te bendiga. Gracias por salvar.